Sergio Massa y su equipo económico tomaron nuevas medidas. El ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo tomaron nuevas medidas que vamos a conocer en los próximos 2 minutos, porque ya está en línea para contarnos esos adelantos Julián Guarino. ¿Cómo estás, Julián? Buen día. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, efectivamente, el gobierno va a impulsar un paquete de medidas, algunas de ellas comenzarán a regir en las próximas horas, otras verán la luz durante la semana. Lo cierto es que el gobierno, la figura del ministro de Economía, yo te diría que impulsa, por un lado, un set de medidas que tiende a aumentar la demanda de pesos en la economía argentina. Por otro lado, está tomando otra serie de medidas que lo que busca es inyectar dólares en las reservas del Banco Central y al mismo tiempo tratar de que todo esto no impacte en términos del consumo cotidiano, teniendo en cuenta lo alto de la inflación y teniendo en cuenta también que una de esas medidas va a ser encarecer el crédito, ¿no? Porque la medida principal, Guillermo, por lo menos la que tiene un carácter monetario puro, es que la tasa de interés de referencia que lleva adelante el Banco Central va a subir del 91 al 97% anual. Esta es la tasa en términos nominales que se va a llevar adelante. En términos efectivos, en términos del impacto, bueno, es mucho mayor, por cierto. Alguien que va a tener un plazo fijo va a tener una recompensa, entre comillas, que va a ser mucho más alta que la que tenía hasta ahora. Y por eso entonces lo que vamos a ver es un set de medidas, que si querés las vamos a ir conversando, donde lo que hay que tener muy en cuenta es que el gobierno está negociando en este momento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que algunas de las decisiones que está tomando tienen más que ver con la posibilidad de sentarse en una mesa con el fondo y decirle que, que se están llevando adelante las indicaciones que el organismo está haciendo, antes que sean medidas sumamente necesarias para este momento de la economía. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Entonces, ahí lo que tenemos, por ejemplo, por un lado, las medidas de carácter monetario. Guillermo, la más anticipada de todas, las que sabíamos que iban a tomar, es esto de subir la tasa de interés de referencia. ¿Para qué? Bueno, para que aquel que tiene un plazo fijo, en lugar de sacar los pesos del banco, los mantenga justamente en la entidad y esto no termine presionando, por ejemplo, el tipo de cambio paralelo, los dólares financieros, todas ventanillas, entre comillas, que el gobierno tiene para tratar de abastecer de dólares la economía en un contexto donde las reservas del Banco Central, están sumamente bajas. A eso hay que sumarle una decisión del Ministerio de Economía de llevar adelante lo que se llama un crawling peg, según lo que indica el Fondo Monetario. Esto que parece chino, no lo es sencillamente que el Banco Central, en la figura de Miguel Pelle, habitualmente hace lo que se llaman microdevaluaciones del peso argentino. Esto es que vos ves que de un día para el otro hay un pequeño salto en la cotización del dólar oficial. Lo que pasa es que, claro, como no es el dólar que habitualmente nosotros tenemos como referencia, porque es un dólar que tiene restricciones, no lo seguimos tan de cerca. Lo que dice el Ministerio de Economía es que en las próximas horas el Banco Central va a cambiar su política de estas microdevaluaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a devaluar el tipo de cambio oficial a la velocidad en la cual la inflación le va marcando justamente lo que es esa magnitud. Hasta ahora veíamos, por ejemplo, en el último mes, que el Banco Central había devaluado entre 4 y 5% cuando la inflación finalmente terminó siendo mucho más elevada. Lo que le dice el Fondo Monetario es: no podés seguir haciendo eso porque esto genera atrasos, entre comillas también lo digo, porque es lo que dice el fondo, y por ende esto promueve, por ejemplo, la dolarización vía los dólares financieros. Entonces, ¿hay cambios que está llevando adelante el gobierno? Sí, hay cambios que tienen que ver con la discusión con el fondo, y después, si querés, hablamos de el impacto que van a tener las medidas que va a tomar para el consumo de los argentinos, por un lado, para tratar de mitigar un poquito lo que es la suba de los precios por otro. ¿Cómo va a impactar en el día a día, digamos? Teniendo en cuenta que hay mucha información que está más vinculada, por supuesto, que a lo financiero, y la gente tiene otras preocupaciones que van por otro lado, más allá de que formen parte del mismo problema. Claro, uno de los registros que uno puede ver de las últimas semanas es una caída en términos del consumo.
ahí la gran preocupación del gobierno es que a medida que sube su tasa de interés para tratar de que esos pesos no vayan a presionar otras cotizaciones de la economía, bueno, esto no termine generando justamente una suba por ejemplo, de una ampliación de la brecha cambiaria. Entonces lo que está haciendo el gobierno es, por un lado, sube la tasa de interés, porque esto se lo pide el Fondo Monetario, se encarece el crédito, es decir, cualquiera que va a ir a tomar un crédito a un banco, a partir del día de mañana va a haber un encarecimiento del crédito, pero al mismo tiempo lo que son las líneas más comunes, las líneas de crédito, digo, como puede ser una tarjeta de crédito, o al mismo tiempo tratar de utilizar los programas que tiene el gobierno, la hora 12 y la hora 18, bueno, lo que va a hacer es un recorte de esas tasas de interés. Es decir, que en teoría, si vos querías hacer una operación con la hora 12 la semana pasada, bueno, ibas a pagar mucho más que lo que vas a terminar pagando la semana que viene, que es cuando el gobierno va a impactar con una medida nueva allí. Por otro lado, hay otra medida que la verdad que es sorpresiva, y vamos a ver cuál es la evolución de esto, pero el gobierno está dejando de lado lo que es una especie de barrera antidumping para lo que se llaman insumos difundidos. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, todas las industrias tienen insumos básicos, como puede ser el mineral de hierro, como puede ser todo lo que es el polipropileno, es decir, insumos el aluminio, insumos que son básicos para cualquier actividad industrial que uno haga, que forman parte del precio final de ese producto industrial. Lo que el gobierno está haciendo está dejando a un lado esa barrera, que lo que hacía era filtraba las importaciones que venían muy baratas del exterior, en pos de que, bueno, de que hay muchos países que quieran exportarle a la Argentina insumos difundidos, pero que al mismo tiempo apliquen una política de subsidios para que ese insumo llegue más barato, para ganar un mercado más. ¿Qué hace el gobierno habitualmente? Bueno, le dice, por ejemplo, China, que exporta algún tipo de insumo difundido, le dice, bueno, señor, esto es demasiado barato para que usted me lo venda a este precio, y entonces yo no se lo dejo entrar. ¿Por qué hace esto el gobierno? Bueno, porque obviamente después China termina capturando un mercado como el argentino y pasar a depender de ese precio y de las modificaciones que China le termina haciendo. Lo que hace el gobierno hoy es anunciar que deja de lado esa barrera antidumping, y entonces uno podría pensar que las industrias en general, las pequeñas y medianas y también las grandes, van a empezar a tener insumos mucho más baratos que los que tenían hasta ahora. Entonces, la verdad es que eso sí va a generar, me parece a mí, algo de polémica y en todo caso discusiones, pero lo cierto es que está apuntando el gobierno a que el producto que tiene algún tipo de elaboración en la Argentina, estoy pensando en todo lo que es la línea blanca de electrodomésticos, por ejemplo, bueno, que todos esos productos tengan un precio final mucho más barato del que tienen hoy, ¿no? Está rompiendo ahí un poco el mercado de lo que son los insumos básicos de la industria. ¿Para qué? Para que lleguen más baratos al sector industrial. Entonces digo, esto es una medida que la verdad que no se esperaba que el gobierno tomase y que hoy está y va a estar. También, bueno, hay muchas otras medidas. ¿Cuál es el rol que va a tener el mercado central? El mercado central va a poder importar alimentos, Guillermo. Es decir, va a ser un jugador más del mercado de la importación a partir de la medida que está tomando el gobierno. Va a poder importar alimentos que estén más baratos en el exterior. Frutas, verduras, uno podría decir, bueno, las verduras es difícil que pueda importarlas, las frutas por ahí un poquito más, pero bueno, las legumbres, digo, habrá que ver cuáles son estos productos, pero lo cierto es que el gobierno hace una movida ahí, tratando de que el mercado central se transforme en un importador pleno y que termine vendiendo también su producción, los importados, a un precio más barato que el que está vendiendo lo que es el producto nacional. Hay otras medidas, tienen carácter monetario, pero lo cierto es que eso uno podría verlo como más enfocado en la mesa de los argentinos y en la canasta de consumo de los argentinos. Julián, gracias por este contacto, te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Buen domingo.